Muy buenas tardes, profesor Alejandro. Acá desde la ciudad de Puerto Montt, acá está Víctor Bustos. Le mando muchos saludos y espero que se encuentre muy bien en esta época de crisis sanitaria global por el COVID-19 y por el tema de la cuarentena y que esté pasando todo sin problemas. Y bueno, este es el video que le voy a entregar para mi trabajo que es hasta el plazo de hoy día 20 de marzo hasta las 23:59. La exposición de un tema escogido por el alumno. Y el tema que le quiero exponer hoy día es el maravilloso tiempo del impresionismo musical, que me fascina mucho. Bueno, todos cuando escuchamos impresionismo musical nos imaginamos a Claro de Luna, Debussy, Satila, Gimnopedia y todo eso, pero muchos tienen una vaga idea de lo que es en verdad el impresionismo musical. Muchos pueden tener la idea de cómo suena, pero de cómo es, ahí tengo mis dudas. Pero bueno, partiendo con el tema, el impresionismo musical, el término impresionismo, de por sí, surge en el mundo de la pintura del arte visual. Surge en el Francia en el año 1827 con el cuadro de Claude Monet, ese que estamos viendo en pantalla, que se llama Impresión Sol Naciente. Con este cuadro, Monet representa la sensación causada hacia él de lo que es ver la puesta de sol. Como vemos acá, se ven colores cálidos entre colores fríos y lo como característico del cuadro impresionista es que los colores, los matices de colores se van como juntando, se van fusionando. Como que los colores no están separados. Siempre hay como una influencia del color que está al lado del otro. Y así, y así, así, así. Em, Siguiendo, estamos en Francia, en el siglo XIX. ¿Qué estaba pasando en Francia en el siglo XIX? La Europa mitad del siglo XIX estaba pasando por un gran crecimiento económico y social causado por el comercio, que fue causado a su vez por la segunda revolución industrial, que era una época en la cual como se dijo, Europa estaba pasando por grandes cambios. Cambios financieros, bancarios, comerciales, sociales, políticos y todo eso. Y característicamente para Francia, que ya había pasado antes por la Revolución Francesa y por el Imperio de Napoleón, era una época de grandes cambios y mucha prosperidad para el pueblo francés. Y la sociedad de por sí de Francia exigía una transformación de lo que es el mundo de esas épocas. Y sorry por ese anuncio que está de más. Y... ¡Ah! Sigue. Ya. Como dije, era una época de grandes cambios y prosperidad para Francia. Y además de que lo que pasó con el impresionismo era de que este fue un movimiento pictórico, artístico que surgió por consecuencia de esos grandes cambios exigidos por la sociedad. Entonces se puede definir como los grandes cambios producidos políticos, económicos, sociales y artísticos, que quede muy presente. Ahora vamos a pasar a lo que nos convoca en en este día. Ah, Bueno, el impresionismo musical es lo que surgió de lo que fue este movimiento pictórico llamado impresionismo, y fue la tendencia musical que adquirió. Fue la adaptación de la música a estas grandes épocas de cambios producidos por la revolución industrial. Y además de que es una época muy característica en que los compositores, influenciados por el romanticismo, tenían la libertad armónica, rítmica e interpretativa para sus ideas y sus composiciones. Expresar las ideas era más o menos insinuado y subjetivo, por definirlo de por sí. Y bueno, fue una época como dije, de grandes cambios y además de usos de cosas antiguas. En esta época se retomó a usar los modos griegos, modo dórico, modo jónico, modo mixolidio, y fue una entrecruce de lo nuevo con lo antiguo. Eso es lo interesante. Una época muy interesante, la verdad,
¿Qué puedo decir? Una de mis épocas favoritas de la música y del sonido que tiene la música de esta época. Wow, impresionante. Y bueno, para analizar todas esas cosas es mejor pasar a las características de esta época de la música del impresionismo. Bueno, lo primero que se me viene a la mente cuando me preguntan por características del impresionismo, yo me imagino la respuesta que me dio mi profe cuando me estaba enseñando lo que es Fauré y Debussy. Ella me decía que las melodías del impresionismo eran iguales que los cuadros del impresionismo de por sí. Las melodías no están separadas unas de otras, sino que los matices de sonido se cruzan como los colores. Y eso se ve acá en los arpegios, que van cambiando, se van modulando, y todos van teniendo una misma ligación. Bueno, y aquí va cambiando por el uso el uso de las figuras. Pero por ejemplo aquí los arpegios, ligadura, otra ligadura, y eso ahí así va. Y por ejemplo, otro ejemplo, mira esas escalas. De arriba hacia abajo, puros arpegios. Y escalas. Arpegios y escalas que suben y bajan y suben y bajan. Son figuras muy libres y bueno, estas figuras vienen inspiradas de lo que es igual el romanticismo y Chopin, por ejemplo, ocupaba mucho este tipo de escalas para sus obras. Y lo que hizo al final el impresionismo fue aumentar esas influencias y juntarlas con esta otra, que estos cambios de revolución industrial y junto más con los cambios, no con los cambios, sino con el nuevo uso que se le dio a los modos griegos que no se usaban. Bueno, aparte de que es una melodía que se fragmenta y como que las melodías se fragmentan unas a otras como los colores de un cuadro, el tempo es libre, cambios rítmicos constantes siempre, acordes independientes y sin tonalidad. Eso es una gran característica. Como que igual la tonalidad se deja un poco de lado. No es que no exista, sino que se deja un poco de lado. Para para poder hacer lo que se llama esto de las formas libres y formas libres interpretativos y en la composición. Para ir finalizando esto, aquí les tengo unos ejemplos de lo que son no los más importantes exponentes del impresionismo, pero sí los más reconocidos y los pilares del impresionismo musical, de lo que fue en esas épocas. Aquí en los ejemplos musicales tenemos a Don Eric Satie, compositor de las himnopedias y las nociens, Don Claude Debussy, como reconocido de por sí como uno de los grandes pilares y posiblemente el creador del impresionismo musical, Maurice Ravel y su profesor Gabriel Fauré. Y dato freak, eh, Camille Saint-Saëns, que fue un compositor francés de la época del romanticismo, él fue profesor de Fauré y Fauré fue profesor de Ravel. De ahí todo se conecta, toda la historia que es bacán. Y bueno, estos tipos su música es impresionante, ¿sí? Tú que hay como wow. Tú escuchas una obra de Debussy, tú que hay como wow. Escuchas una de las obras muy simples de Satie, igual es como wow. Así, que hay con una sensación de, ¿cómo decirlo? De así como wow, qué música tan hermosa. Que me llena el alma. Es como es como la mejor frase para definirlo. Y acá en los ejemplos artísticos visuales tenemos a Don Cézanne, a Monet y a Degas. Y esos serían como los tres más importantes y reconocidos artistas visuales del impresionismo. Y bueno, hasta aquí dejo esto. Aquí dejo la bibliografía que se la voy a mandar bueno, este PowerPoint se lo voy a mandar por ahí por PDF. Aquí va a poder ver toda la bibliografía de toda la información que saqué para esta investigación y eso.